¿Cuántos leyeron capítulo 2 hoy? ¿Manos levantadas? Bueno, 3 es un buen promedio, ¿no? Un pasaje extenso, yo lo voy a leer todo igual. Dice Ruth, capítulo 2. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar. Y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada, y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado, después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth, la moabita, dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Bueno, impresionante la porción. Hace un tiempo ya habíamos comenzado con el capítulo 1 y después nos entusiasmamos con la Semana de la Pasión y hoy retomamos otra vez. Pero en el capítulo 1 nosotros habíamos visto cómo la tragedia azotó a esta familia, ¿verdad? Compuesta por un tal Elimelec, su esposa Noemí y sus dos hijos Kelión y Malón.
que bueno, habían tomado la decisión de mudarse a los campos de Moab por la hambruna que había azotado a Israel, ¿no? Ahora, con el panorama completo, nosotros decimos que no fue una buena decisión la que tomó este hombre padre de familia, ¿no? Y por varias razones. Las cosas no salieron como ellos imaginaban, ¿no? Los que quedaron en Belén no perecieron por causa del hambre. E irte a tierra, irte del pueblo del Señor e irte a tierra de paganos y dar a tus hijas en casamiento con hombres paganos, no es una buena decisión, ¿no? A sus hijos con mujeres paganas, mejor dicho. No estuvo bien lo que hizo. Bueno, pasó el tiempo, el hombre también murió. Eso puede ser por causas naturales, no vamos a decir que es parte de la mala decisión que tomó. Ahora, cuando mueren sus dos hijos, eso es una verdadera tragedia, ¿no? Así que, ¿qué tenemos acá? A una mujer viuda con sus dos nueras viudas también. La tragedia había llegado a esta familia de manera impresionante. Ahora Noemí quiere regresar a su tierra y anima a sus dos nueras a que rehagan su vida nuevamente y se vuelvan a su tierra y a sus dioses, como dice ella. Orfa, una de sus nueras, acepta esta propuesta y se vuelve a sus ídolos, se vuelve a su pueblo, calculo que para hacer su vida nuevamente. Pero Ruth decide de manera impresionante quedarse con su suegra. Como quien dice, ¿no? Esta mujer experimenta, no sé, podemos decir algún tipo de conversión. No es las conversiones que estamos acostumbrados nosotros, pero dijo que su Dios sería su Dios, su pueblo sería su pueblo y solamente la muerte iba a separarles a ella. Esto es una forma de conversión. Va a dejar los ídolos de Moab y va a ir a Israel donde adoran al Dios verdadero, ¿no? Así que tenemos aquí a dos mujeres viudas, pobres, amargadas, pero que regresan a Israel con una débil esperanza de que la situación mejore. Hermanos, cosas de la vida que también siguen sucediendo hoy en día, ¿no? Hay una diferencia cultural, pero este tipo de tragedias sigue pasando en el día de hoy también. El capítulo 1 finaliza diciendo: y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Eso es como un rayo de esperanza, ¿no? La única que hemos visto en el capítulo 1. En este capítulo 2 que hemos leído, los asuntos de las mujeres comienzan a mejorar, ¿no? Tienen cierto emprendimiento, se lanzan a la suerte, les va bien y hay cierta prosperidad. Ahora, no es la impresión que el autor del libro quiere plasmar en su audiencia, ¿no? Para nada. Más bien pareciera que el autor nos conduce a una obviedad detrás de estos asuntos, sin mencionarlo. No se trata de casualidades. No se trata de que la época de vacas flacas ha pasado y ahora vienen ciclos buenos, ¿no? Y no se trata del poder de la autodeterminación. Nada de eso, hermanos. Se trata de un Dios que providencialmente dirige todos los asuntos para el cumplimiento de sus propósitos y el bien de aquellos que le aman. Lo que sucede en este capítulo, hermanos, es básicamente el cumplimiento de Mateo 6:26 y Romanos 8:28. No solo en este capítulo y en toda esta historia. Son esos dos versículos llevados a la práctica. 6:26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Respondemos, sí, ¿no? Y 8:28 de Romanos, conocido, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso está pasando en este capítulo. Yo creo que la providencia de Dios es el gran tema de este capítulo. No vas a leer que Dios provocó estos incidentes, pero nadie que lea estos versículos puede decir que lo que pasa aquí es casualidad o coincidencia. No, hermanos. Dios escribió una historia en la eternidad. Y estas dos mujeres eran parte, Noemí y Ruth. Booz también es parte. Entonces Dios, ¿qué hace? Conduce los acontecimientos preservando, protegiendo, permitiendo, proveyendo para que este propósito se consuma, ¿no? Ahora,
como parte de la introducción también, creo que el autor inspirado quiere mostrar algo más también. Nosotros tenemos el diario del lunes, como decimos, ¿no? Y él quiere mostrar cómo de este matrimonio judío-gentil descendería quién sería rey de Israel. Primeramente, David, ¿no? Y en este capítulo se van asentando las bases. Nosotros teniendo el Nuevo Testamento vemos algo más. Los gentiles también serían parte del pueblo del Señor. Como dice Pablo a los Efesios, de ambos pueblos hizo uno. ¿Notan? Una mujer pagana moabita se junta con Israel y de allí viene la descendencia, bueno, primeramente de David, posteriormente Cristo también, ¿no? Así que el personaje principal es Dios. El resto tiene un papel importante, pero secundario, ¿no? O subordinado. Nos vamos a centrar solamente en Ruth porque quien resalta aquí es Dios, aunque en ocasiones parece estar ausente, ¿no? Así que propongo, hermanos, no es casualidad, es providencia. Notemos cómo Dios preserva, protege y provee a aquellos que aman. Lo primero que tenemos que notar de aquí es Dios obra en los cotidianos, en todos los asuntos cotidianos, ¿no? Esto abarca los primeros versículos. No tengo una división, pero puede ser más que nada hasta acá, hasta el versículo 3 o 4. Y como notan en ellos, tratando de hacer un puente con nosotros, ¿no? Porque hay un abismo cultural muy grande con nuestro contexto. Pero en nuestros días también sucede lo mismo que sucedió en aquel entonces. Una mujer pierde a su marido. ¿Pasa eso hoy? Claro que sí. Él es la fuente del ingreso en el hogar. Y ahora que no está, la mujer tiene que salir a rebuscársela. Cosas que pasan también hoy en día. Mientras haces esto, justo te encuentras con una persona que te puede ayudar en tus necesidades. A lo mejor recomendándote un lugar, a lo mejor dándote el trabajo o pasándote algunos contactos como para ayudarte, ¿no? Así que hay un puente entre nosotros también. Ahora, a menos que Noemí le contara algo acerca de la ley de Dios a Ruth, mientras estuvo con ella en el camino o ahora, no sé, debemos pensar que era algo cultural que una persona pobre se meta en un campo ajeno y trate de recoger la zona, ¿no? La ley de Dios contemplaba esto, hermanos. Deuteronomio 24:19 dice: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Y Levítico 19 básicamente cita las mismas palabras, pero añade lo siguiente: no cegarás hasta el último rincón de ella, del campo. De alguna manera siempre se pensaba en el pobre y algo también tenías que dejarle a él o ella, ¿no? Así que podríamos suponer que Noemí, sabiendo esto de la ley de Dios, envía a Ruth a cegar en el campo ajeno, ¿no? Ahora bien, ustedes saben, hermanos, por más que la ley de Dios estipulara esto, siempre dependía de la buena intención del dueño del campo. Si él no quería que entraras al campo, no ibas a entrar, obviamente, ¿no? O si los segadores no te permitían espigar, tampoco ibas a entrar. Y ustedes saben también, echa la ley y echa la trampa, ¿no? Así que, bueno, dependía mucho del dueño del campo. A lo mejor era un hombre que no le importaba la ley de Dios y, bueno, no ibas a entrar. En este caso, el capítulo inicia presentándonos a alguien importante en la historia, un tal Booz. Nuestra Reina Valera dice hombre rico, otras versiones añaden influyente también. Y Ruth, oh casualidad, llega al campo de este hombre que por coincidencia resultaba ser pariente del esposo de Noemí. Otras versiones de la Biblia resaltan más esta aparente casualidad que hay aquí. Algunas de ellas traducen el versículo 3 de la siguiente manera: fue ella y se puso a espigar en el campo detrás de los segadores, y quiso su suerte que fuera a dar en la parcela de Booz. La NBI traduce esa segunda parte: y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía
a vos. El autor, hermanos, está siendo irónico. Es obvio que no hay casualidad y no hay coincidencia acá. Hay providencia. Eso es lo que hay. La providencia divina, hermanos, no siempre se manifiesta en milagros espectaculares, sino en decisiones diarias y encuentros aparentemente comunes. Los hermanos de José, siempre tanto en tanto lo citamos, le hicieron mucho daño a él vendiéndolo a los ismaelitas. Pero la providencia de Dios guió, protegió al joven y en todo lugar que estuvo la providencia de Dios. Pienso también en Elías y la viuda de Sarepta en 1 Reyes 17. En medio de una sequía, Dios provee algo cotidiano, pero también de manera milagrosa a su siervo a través de una viuda pobre. Y a la vez sustenta también a la viuda. Y lo mismo sucede con nosotros, hermanos, en los asuntos cotidianos. Lamentablemente a veces ni lo percibimos, pero hay que aprender a ver a Dios detrás de bambalinas, como se dice, ¿no? Obrando detrás de la cortina. No siempre con cosas escandalosas como una conversión. En los detalles cotidianos, pequeños, Él también está. No hace falta que el mar se abra en dos para decir, ahí está el poder de Dios. No. Cuando encontraste algo que se te perdió y por el cual estuviste orando, la providencia de Dios estuvo ahí. Cuando fuiste dirigido hacia determinado lugar, como por ejemplo esta iglesia, fue la providencia de Dios que te condujo a este lugar. Algunos nos han contado a nosotros, pasé y vi el cartelito ahí y no sabía si era una iglesia o un centro de refugiados, ¿no? Pero noté los horarios y luego me acerqué. Providencia, la providencia de Dios te conduce. Con mi esposa siempre estamos agradecidos a Dios porque, usted sabe, nuestro hijo tenía ciertas dificultades de salud. No eran muy complejas, ¿no? Pero bueno, preocupaban a cualquier padre. Lo que necesitábamos era simplemente encontrar a la persona justa para que tratara el caso de él. Porque especialistas hay un montón. Y algunos nos han dado cosas que hacer que nada que ver, ¿no? Un tratamiento que no era el adecuado. Gracias a Dios encontramos al indicado aquí y él lo ayudó. Pero es la providencia de Dios quien te dirige, ¿no? Y dirige todos los asuntos de nuestras vidas. Y así también en la historia que involucra a Booz, Noemí y Ruth, ¿no? En el campo de Booz están los segadores, son personas contratadas estas, personas pagadas obviamente, para realizar el trabajo de recoger de los sembrados. Y detrás iban los espigadores, que sencillamente era la gente pobre, como leímos, viudas y huérfanos. ¿Y qué hacían? Recogían la sobra. Lo que podían manotear, como quien dice, bueno, era para ellos. Y ahí estaba esta joven que pidió permiso para hacerlo, según el versículo 7. Y le dijo al mayordomo, al encargado de la obra, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Y por lo visto, le permitieron. Pero nota la providencia de Dios en las cosas cotidianas, como por ejemplo subsistir, encontrar un trabajo, tener el pan diario. Bueno, Dios está dirigiendo todo esto, hermanos. Y acá notamos también otro principio dentro del mismo punto de que Dios obra providencialmente en lo cotidiano. ¿Creemos en la soberanía de Dios? Por supuesto. ¿Creemos en su providencia? Sí, pero como muchas veces he dicho, esto no anula la responsabilidad del hombre, para nada. El teólogo, el pastor ya fallecido, R.C. Sproul, explica claramente esto. Él dice, creemos que Dios creó el universo y dio el poder de la causalidad secundaria a las cosas y a las personas que hay en él. De modo que en verdad podemos hacer cosas por nuestra propia voluntad, mediante nuestras decisiones, nuestra mente, determinación y actividades. Sin embargo, en cada punto específico de nuestras acciones y de las causas secundarias que están en operación, Dios sigue siendo soberano. A veces Él obra a través de causas secundarias para que tenga lugar su voluntad, y otras veces obra sin que participe en causas secundarias. A veces Él se mete en la escena tal como lo hizo en el ardor de los milagros de Jesús en el Nuevo Testamento.
Otras veces hace uso de nuestras decisiones y actividades para llevar a cabo su voluntad soberana. La providencia de Dios, dice Sproul, significa que Dios es soberano sobre todo lo que sucede en este mundo. Bueno, en la historia de Ruth, Dios está llevando su voluntad a causa de cuestiones secundarias, ¿verdad? Como que esta mujer vaya a determinado campo libremente y quiera trabajar allí. Ruth, en el libre ejercicio de sus decisiones, decide salir a enfrentarse con los desafíos de la vida, con el aval de su suegra. Y Dios sale a su encuentro providencialmente, dándole las cosas que son necesarias, ¿verdad? Tratando de satisfacer todas sus necesidades. ¿Notan? Ambas realidades se complementan. Dios es soberano. Creemos en su providencia. El hombre es responsable también de sus acciones, ¿no? Así es. Alguien dijo que ella no habría sido más espiritual sentándose en casa y orando por comida. Hace poco nosotros estuvimos viendo acerca de la crucifixión de Jesús. Y ahí también vemos estas dos realidades, ¿no? Soberanía de Dios y responsabilidad humana. En Hechos 2, 23, Pedro dice que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esto es soberanía, providencia. Pero a la vez acusa a los judíos de haberle crucificado, de haberle matado. Los miércoles, estudiando aquí en la reunión de oración, la carta a los Filipenses, en el capítulo 2 hemos visto como Pablo dice a su audiencia: ocúpense en su salvación con temor y temblor. Pero luego dice, porque Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer. Ambas realidades. Tus decisiones, la soberanía de Dios también. Y eso vemos acá. Ahora, esto aplica, hermanos, para darte un ejemplo, a quienes están sin trabajo, sin sustento o quienes atraviesan cualquier crisis. Tenés que hacer tu parte, salir, buscar, y Dios en su providencia te bendecirá. A lo mejor hay gente que se quedó sin trabajo. Bueno, es obvio lo que tenés que hacer. Orar, está muy bien eso, principal, pero no te podés quedar solo con la oración. Salí a repartir currículum, buscar diferentes medios, preguntarle a personas y agarrar lo que venga. No te pongas tampoco en exquisito con el trabajo. Dios no bendice a los que son vagos. La providencia no anula la responsabilidad humana, sino que la bendice. Así es. O si estás atravesando una crisis emocional, una depresión, lo peor que puedes hacer es encerrarte. Tenés que seguir haciendo las cosas cotidianas y confiar en la providencia de Dios. Así funciona, hermanos. Lo mismo aplica para otros casos y no de crisis. Yo estoy orando para que Dios me provea esa esposa que tiene preparado para mí desde antes de la fundación del mundo. Pará, Jonathan Edward, no es así como funciona. Hacé tu parte también. En la mayoría de los casos es necesario dar el primer paso. Nunca dejas de ser un individuo que tomas decisiones. Siempre es así. Así que, hermanos, Dios sobra en lo cotidiano. Dios bendijo la buena voluntad de esta joven viuda de salir a ganarse el mango, como decimos nosotros, ¿no? Lo hizo. Y con nosotros pasa lo mismo. Dios tiene el mismo cuidado. Hay que confiar en su soberanía sin dejar nuestra responsabilidad. ¿Verdad? Como un último pensamiento, ¿recuerdan aquel caso de Génesis 24 en el cual Abraham pide a su criado que vaya a su tierra y parentela para buscar una esposa para su hijo Isaac? Bueno, hacen todo un trato, un pacto medio extraño lo que hacen ahí. Pero el hombre va y antes de entrar a la ciudad ora a Dios. Y él pide algunas cosas raras, ¿no? Bueno, que la mujer que venga me dé agua a mí, que también dé agua a mis cabellos. Si pasa eso, yo voy a entender que esta es tu voluntad. Y pasa exactamente eso. Y ahí vemos lo mismo, hermanos. La providencia de Dios y la responsabilidad del hombre. Él después termina postrado y adorando a Dios por todo lo que había hecho. Hay que pedir, entonces, que el Señor nos dirija y hacer lo que nos corresponde a nosotros. Así es, hermanos, la providencia divina.
Bueno, en segundo lugar, noten también la bondad de Booz como un instrumento de Dios, ¿no? Seguimos como un personaje principal a Dios, guiando todas las cosas para el bien de esta joven, para el bien de la mujer, para el bien del hombre, para el bien de la descendencia y aún, si quieren, para el bien de nosotros también, ¿no? Porque de esta descendencia viene alguien muy importante. Bueno, esto corresponde los versículos 8 al 17. ¿Sí? No lo leo de corrido como para no ocupar bastante tiempo, pero exceptuando el capítulo 1, tanto en el 2 como en el 3 y en el 4, este hombre tiene bastante participación, ¿sí? Llamado Booz, y en verdad era un hombre admirable. No tengamos temor de decir que Ruth se ganó la lotería con este hombre, ¿no? Pero es algo parecido. Dios ha sido bueno con Ruth y con Noemí al dirigirlos a este caballero. Él es un hombre que puede darles la seguridad y la estabilidad que ambas necesitaban, ¿no? Y no solamente por ser un hombre de buena posición, sino por su amabilidad y, ¿por qué no?, su espiritualidad también. Ustedes saben, Ruth viene de un trasfondo pagano, necesita el liderazgo espiritual de este hombre y aparentemente lo tiene también. Noten, hermanos, el trato bondadoso y religioso que tiene con sus empleados. Versículo 4. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. ¡Wow! Un hermoso ambiente laboral, ¿no? No sé si acá los hermanos que trabajan juntos se saludan de esta manera. Ismael con Matías, ¿no? Jehová te bendiga. Sí, hermano, Jehová te bendiga. Se abrazan y no pasa eso, ¿no? Ahora, no es que están tomando el nombre de Dios en vano. Los judíos eran muy cuidadosos de eso, sino que demuestran cierta alegría y satisfacción con el Dios de Israel. Dios los había visitado nuevamente y por eso la prosperidad en Israel otra vez, ¿no? Ahora, noten, hermanos, otro ejemplo más de supuesta casualidad que en verdad es providencia. Justo llega Booz a inspeccionar el trabajo cuando se encuentra la joven Ruth descansando en ese lugar, ¿no? Nuestra Reina Valera no da la impresión de ese momento de descanso, pero otras traducciones sí lo dan. De hecho, hay cierta discrepancia con el versículo 7. Los comentaristas dicen que la sintaxis de ese versículo es difícil de traducir. Ahora, todo parece indicar que Ruth se sentó un momento a descansar y es en ese momento que llega este hombre y comienzan a charlar, ¿no? Noten estas traducciones, otras del versículo 7. Ella me rogó que le dejara recoger espigas de entre las gavillas, detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo. Y una nota al pie de esa traducción dice, versículo difícil de traducción. Otra traducción muy parecida. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Todo campo tenía como una pequeña cabaña en la cual los segadores podían tomarse un tiempo de descanso, ¿no? Y es allí donde comienza esta historia de amor y redención. Es increíble, hermanos, la bondad de Dios para con Ruth por medio de este hombre. Booz no solo le permite que espigue, sino que la protege, la honra, la bendice también. Su generosidad es un canal por el cual Dios muestra su cuidado. Noten esto del versículo 8. Entonces Booz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a las criadas que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Respondiendo Booz le dijo: He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas
has venido a refugiarte. Hasta ahí nomás. Algunas cosas son evidentes, hermanos. Booz se siente atraído por Ruth, ¿no? No vamos a negar eso porque hay una atracción también. Él es un hombre mayor, por eso puede dirigirse a ella, hija mía. Ella es joven, en el capítulo 3, versículo 10 se deja ver mejor esto, en el capítulo 4 también se habla de ella como una joven. Y la atracción de Booz por Ruth, bueno, viene a pesar de que ella no está bien producida, como quien dice, ¿no? Tratando de armar la escena. Está con la ropa de trabajo, después de un día bajo el sol, probablemente con olor a chivo. Es extranjera, todas cosas que restan, ¿no? Pero él es un hombre caballero, piadoso, y una de las cosas que destaca de Ruth es la obra que hizo con su suegra. Eso llegó a oídos de todo el pueblo, aparentemente. Lo que hizo Ruth, hermanos, de dejar tierra y parentela para irse en pos de su suegra, es muy parecido a lo que hizo ¿quién? Abraham, dejando todo para ir en pos de lo que el Señor le había prometido. Muy parecido. Entonces este hombre la bendice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Pienso como tratando de aplicar esto a nosotros, ¿no? Esas pequeñas cosas que hacemos en secreto por el bien de otros, el Señor la ve y también la bendice, ¿no? Como le pasa a esta joven. Teniendo cuidado de su suegra, bueno, el Señor también bendice lo que hizo. Ahora, ante tantos halagos hacia la joven, podría haberse Ruth aprovechado de la situación queriendo sacar ventaja, ¿no? ¿Saben de lo que hablo? Pero no hay nada de eso acá. Las actitudes de ambos son loables. Él extiende gracia y bondad a una mujer que no tiene nada para darle. Es fácil ser buenos con aquellos que sabemos que pueden retribuirnos algo de lo que nosotros dimos, ¿no? Pero esa no es una verdadera bondad. La verdadera bondad es como la del Señor, quien se dio a sí mismo por personas que no podían retribuirle nada, ¿no? Y esa es la bondad también de este hombre para con Ruth. Y ella no responde con soberbia. Bueno, ya era hora que te dieras cuenta. Estuve trabajando todo el día bajo el sol. ¡Qué desconsiderado fuiste! No, la recibe todo como algo inmerecido, ¿no? Eso es lo que llamamos humildad. Alguien dijo algo muy cierto, ¿no? Nunca vemos a Ruth preguntando por qué le han venido todas las cosas difíciles en la vida. En cambio, pregunta por qué ha venido esta cosa buena. Esta es una diferencia significativa en la actitud. De hecho, podría haber cuestionado al Dios de Israel, ¿no? Mirá el Dios que tiene mi suegra y la desgracia que tuvo que vivir. Pero no hay nada de eso. No se queja de nada, sin embargo, recibe con gratitud lo que el Señor y lo que este hombre le está proveyendo, ¿no? A veces de boca de los creyentes se escucha solo quejas por las cosas difíciles que están afrontando y que Dios permite, pero poca gratitud por la bondad que Dios tiene para con ellos. Porque Dios no ha dejado de ser bueno, nunca. Algunos creen que merecen cosas mejores. ¿Estás seguro que la mereces? Todo lo que recibimos es por gracia. Gracia es un favor no merecido, ¿no? Por supuesto. Bueno, desde el versículo 14 hay más muestras de bondad de Booz hacia Ruth. Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Hasta ahí nomás, impresionante. Como quien dice, la joven comió hasta reventar, y no era para menos, hermanos, ¿no? La situación requería eso. Ahora, los que saben dicen que el pan suministraba los nutrientes, en tanto que el sabor ácido de la salsa
contribuía a refrescar la boca que el duro trabajo del día había dejado reseca. Por lo visto, el plato de Ruth era mucho más abundante que el de los demás segadores, ¿no? Es parecido a como cuando José le dio un plato súper abundante a su hermano Benjamín delante de todos los demás. Y aquí parece indicar también que Booz le sirvió el plato a la joven Ruth. Como cuando te estás comenzando a enamorar y haces algunas cosas que a lo mejor en otro momento no lo hacías, ¿no? Comenzás a lavar los platos, baldeás la vereda, ¿no? Ustedes saben, el primer amor, como quien dice, después no pasa nada, ¿no? Ahora, esto también como una ilustración de lo que sucede con nosotros los creyentes. Ruth no era parte de los segadores, sino una extranjera. Pero Booz la hizo sentar y la trató como uno de ellos, ¿no? Y mejor aún todavía. Bueno, nosotros tampoco éramos ciudadanos del reino, sino como dice Pablo a los Efesios, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, ¿no? Como una ilustración. No merecíamos nada, de repente, sentado en los lugares celestiales. Hay dos mandatos para los segadores de parte de vos. Por lo general son hombres, ¿no? No la avergoncéis y no la reprendáis. No sabemos si vos no confiaba en los segadores, a lo mejor en los más jóvenes que eran medios pícaros, o simplemente es otra manera de proteger a Ruth. Tenían que dejar a propósito caer los manojos para que ella los tome. A lo mejor eso es lo que le molestaría a los hombres, ¿no? Dejársela servida a esta mujer y nosotros tener que matarnos trabajando, pero no podían decir nada. El trompa dio la orden, así que así debe hacerse. Bueno, bastante picarón el hombre, ¿no? Como quien dice, está comenzando a cortejarla, por así decirlo. Así que en su primer día de trabajo, Ruth cosechó un efa de cebada. Esto es unos 22 litros o entre 13 y 15 kilogramos. Bastante bien para su primer día, ¿no? Ahora, hermanos, ¿no creen esto? Algunos podrían pensar, ¿no? Ya que hay tanta química entre ambos y vos estás sintiendo maripositas en el estómago, no la tendría que dejar trabajar tanto tiempo, ¿no? Debería enviarla a la casa directamente con toda la provisión para que la cosa marche mejor aún. Que él la sustente, pero recordemos que la providencia divina no anula la responsabilidad del hombre. Además, supongo que vos no quería alimentar vagos. Eso va contra la ley de Dios. Él habría de recompensar y honrar la dignidad de la joven. Por eso le allanó el camino. La ley de Dios es clara en esto. Éxodo 29, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y en el Nuevo Testamento, 2 Tesalonicenses 3:10, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Vagos, abstenerse. Y eso también pensaba vos. Así que Dios utilizó a este hombre para extenderle su bondad a Ruth. Otra vez hago un puente con nosotros, hermanos. Constantemente Dios providencialmente utiliza personas o circunstancias buenas o malas que sirven como instrumentos para bendecir nuestras vidas. A veces ni siquiera pensamos, pero así es, hermano. Tampoco debemos pensar que la providencia de Dios consiste solo en situaciones favorables. No es así. Tanto José, Ruth en este caso, Job, el propio Señor Jesús, Esther, todos son ejemplos de la providencia divina, pero atravesaron momentos difíciles. No significa esto que Dios cause el mal, ¿no? Pero sí que puede usar incluso situaciones dolorosas para el bien de sus hijos. Ruth perdió a su esposo. Esto no es cualquier cosa. Esto te destroza, hermano. ¿Verdad? Tuvo pobreza extrema. Eso es duro. También tuvo que ser extranjera en Israel, con todo lo que eso implica. Pero Dios estuvo con ella. Y el fin de todo esto es
hermoso, ¿no? Eso es lo que tenemos que aprender a ver, hermanos. Eso es lo difícil, pero hay que aprender. El final glorioso en nuestro presente difícil. E historias como estas nos ayudan mucho, ¿no?, a pensar en eso. Hay algo mejor que nuestro presente malo. Lo malo es temporal, pasa. Es lo que el apóstol Pablo, quien básicamente la vivió toda, ¿no? Sufrió todo lo que había que sufrir. Y él dijo, por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios es bueno, hermanos, y Él utilizará cualquier instrumento, bueno o malo, para nuestro bien. Hay algo bueno detrás de la tragedia de esta mujer, ¿no? El fin es hermoso. Y cómo ella pasa a ser parte del pueblo del Señor. Y luego vas a la genealogía del Nuevo Testamento y está también esta mujer. Wow, qué impresionante. Pero bueno, es difícil ver eso, pero hay que aprender a verlo. En tercer lugar y último, Dios prepara un futuro redentor. Bueno, esto es los versículos que quedan del 18 al 23, ¿no? Como notamos desde el capítulo 1, tanto el 2, 3 y el 4 también, el diálogo es una parte fundamental de esta obra literaria. Siempre hay personas dialogando. Y acá nuevamente, diálogo de suegra y nuera. Y como quien dice, era evidente, la suegra la llenó de preguntas al llegar a la casa. Y más viéndola equipada con las cosas que trajo, ¿no? Se dice que un efa de cebada, bueno, dije 20 litros o 13 a 15 kilos, podría ser el sustento, según la forma en que comen, para 2 personas entre 7 a 14 días. Llevó un montón la joven. Así que imagínense el ping-pong de preguntas y respuestas. Ahora, hay algunas cosas interesantes de esta conversación, ¿no? Evidentemente, hay que destacar esto, las mujeres se amaban mucho. Y eso es raro para nosotros, ¿no? Que la suegra ame mucho a su nuera y que la nuera ame mucho a su suegra. Yo no sé si pasa lo mismo acá en esta iglesia, espero que sí. Pero en muchos casos siempre hay celos de parte de la suegra hacia su nuera, ¿no? Porque se está llevando al nene de la casa, como que es parte de su propiedad. Y ahí se arma un poco de lío, ¿no? O viceversa también. La nuera trata de alejar a su esposo de su madre por celos. Este parentesco suele producir mucho daño hoy en las familias, ¿no? Pero noten que Ruth hasta le comparte de lo que le sobró de la comida del mediodía. Y probablemente estaba guardando algo también para dárselo a ella. Así que esto es tremendo. Era como una madre para ella. Y prefirió seguirla a ella antes que volver a su casa. Bueno, el lazo que las unía era bastante fuerte. Y como que también siempre está sujeta a la dirección de Noemí. En el siguiente capítulo, a su momento cuando lo vamos a ver, Noemí comienza a también buscar un esposo para su nuera. Impresionante, aunque esto implicara cierto desligamiento entre ellos, ¿no? Bueno, hay mucho amor evidentemente. Ahora, una de las cosas que quiero destacar en estas preguntas y respuestas es que Noemí vuelve a la alabanza a Jehová. Recuerden que en el capítulo 1 ella pidió, no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque la verdad que estoy re amargada y Dios me envió llena y volví vacía, como que entendió que le fue todo mal y de alguna manera Dios era responsable también. Pero aquí vuelve a la alabanza. Ella está casi como orando, pidiendo la bendición de Jehová para vos. De alguna manera, a pesar de su amargura, Jehová sigue siendo su Dios. Y en quien pone su esperanza de salir de esa situación en la que se encuentra. Recién en este momento vemos como la embarcación comienza a salir a flote, ¿no? O los días buenos están por venir. Vivir con esperanza es vivir diferente. Vos es para las mujeres aquel que puede redimirlas. Esta es una palabra interesante que comienza a cobrar mucho sentido en el capítulo 3 y 4. En su momento también lo vamos a ver, ¿no? Ahora, no es que las mujeres
fueran simplemente interesadas, ¿no? No eran viudas negras, nada de eso, sino que confían en que esa es la manera en la que Dios puede proveerles la salida. Dios se vale de diferentes instrumentos, y no uno solo que tenemos en la mente. Él puede socorrernos de varias maneras, no siempre encajonarlo, ¿no? No debemos hacer eso. Hay una ley llamada levirato. Dios mediante el próximo que viene vamos a desarrollar un poco más. Consiste en que levirato, de levir en latín, básicamente significa cuñado. ¿Pero en qué consiste? El familiar cercano tiene que hacerse cargo de la viuda. Era una forma de protección social para la viuda que básicamente quedaba sin sustento, ¿no? Ahora, yo sé que el caso es bastante complejo acá, hermanos. Da la impresión de que la situación no tiene precedentes legales. Es decir, la ley del levirato no aplica perfectamente a este caso. Lo veremos luego. Porque la ley parece que no contempla este caso, a menos que quieras aplicar el espíritu de la ley. Más complejo aún, lo vamos a ver Dios mediante la próxima. Ahora, ustedes saben que la Escritura a veces te da un mandamiento específico, como por ejemplo con el divorcio y el recasamiento. Pero luego hay miles de casos en la vida que parecen que no encajan con ese mandamiento. Allí es cuando tenés que o aplicar el espíritu de la ley, buscar la voluntad de Dios y buscar también sabiduría en el liderazgo para que te ayuden. Tampoco la Biblia fue escrita solamente para tratar los casos de matrimonio. Ustedes saben eso, ¿no? Ahora, bueno, en este punto, Dios va preparando un futuro redentor para estas dos mujeres. A Ruth le está yendo bastante bien en los asuntos cotidianos, ¿no? La providencia divina no solo responde al presente, sino que anticipa un propósito mayor también, ¿no? Comienza aquí recién este capítulo. Que bueno, déjenme tratar de aplicar esto un poco más, ya lo he estado haciendo durante el mensaje, pero hacer algunas observaciones y concluimos, ¿sí? Vamos a repasar algunos principios. Primero, Dios recompensa la diligencia. Ruth no se quedó en su situación esperando una ayuda del cielo, como quien dice, ¿no? Salió a trabajar, fue al campo, aún siendo extranjera y vulnerable. Esa actitud, hermanos, es digna de imitar. Nos anima a ser proactivos, diligentes y confiar en que Dios abrirá puertas mientras hacemos lo que tenemos que hacer. Pero no te olvides de tu parte también. Confía en la providencia de Dios, perfecto. Tu responsabilidad también importa, ¿no? Hace unos días un pastor compartió en el grupo de pastores una cita de alguien ya fallecido, de George Mueller, el padre de los huérfanos, como se los conoce. La cita dice: aquí está el secreto del éxito ministerial. Si quieres, saque ministerial y agregue la vida. Trabaja con todas tus fuerzas, pero no confíes en lo mínimo en tu trabajo. Ora con todas tus fuerzas por la bendición de Dios, pero trabaja al mismo tiempo, con toda diligencia, con toda paciencia, con toda perseverancia. Ora entonces y trabaja, trabaja y ora, y hazlo así todos los días de tu vida. Dios recompensa la diligencia. Así fue con esta mujer. Segundo, la bondad no pasa desapercibida, hermanos. Booz notó y consideró la fidelidad y humildad de Ruth y mostró generosidad hacia ella. Qué impresionante esto. Así que nuestras acciones, aunque parezcan pequeñas, pueden tener gran impacto y ser bendecidas también por Dios. No todos tienen que verla. Con que Dios la vea ya es suficiente, ¿no? Así fue. Tercero y último, la providencia divina actúa en lo cotidiano. Lo que a algunos le puede parecer azar, casualidad, coincidencia, como por ejemplo Ruth recogiendo espigas justo en el campo de Booz, es en realidad parte del plan soberano de Dios. Esos detalles aparentemente insignificantes de nuestras vidas, ¿no?, están bajo el cuidado de Dios. Ni te imaginas
porque no vas contando, pero las veces que Dios te cuidó, o las veces que Dios te proveyó, las veces que Dios te consoló, y esto de diferentes maneras, con las escrituras, a través de alguna alabanza, a través de alguna prédica, a través de los hermanos, a través de la oración congregacional. Dios no se vale de una sola herramienta para tratar con sus hijos. En ocasiones utiliza la creación, las criaturas, para cuidarnos, como los cuervos que llevaban el alimento a su siervo Elías, ¿no? Así es. O como la calabacera que daba sombra al enojado Jonás. Dios lo hace. Hermanos, Dios sigue obrando hoy, como en los campos de Moab, los campos de Belén, perdón, guiando, proveyendo y redimiendo también, ¿no? No ha cambiado nuestro Dios y sigue cuidando de nosotros tal como cuidó de estas mujeres, ¿no? Oremos. Gracias, oh Dios. Reconocemos la inspiración de esta porción, por eso nos detenemos a pensar en ella y ponerla. Gracias porque nos impacta conocer algo más de tus atributos, tus virtudes, oh Dios. Tú eres soberano, creemos en tu providencia también. Ayúdanos en nuestra responsabilidad como individuos. Ayúdanos a creer estas verdades también, que resulten ser reconfortantes para nosotros. Qué grato es saber que tú cuidas de nosotros y de muchas maneras, oh Dios. Te amamos, te alabamos y gracias por proveernos también a tu Hijo. En el nombre de Él oramos. Amén.